Hola a todos, como os dije durante la semana anterior, voy a proceder a grabar un vídeo para enseñaros a utilizar BlueJ. BlueJ es un editor de código Java, o también llamado IDE, que es un entorno de desarrollo integrado de Java. Para descargarlo debéis ir a la página oficial de BlueJ, elegir vuestro sistema operativo y descargar un ejecutable que yo ya tengo preparado. Lo tengo preparado porque son 230 megas, tarda un poquito y no quería hacer el vídeo muy largo. Una vez tengáis el ejecutable descargado, que lo tengo descargado aquí, lo ejecutáis y vamos a proceder a la instalación. ¿Vale? Yo lo instalo para todos los usuarios de esta máquina, después asocio los ficheros de configuración de BlueJ, que son los BlueJ y los BlueHeart, y creo un acceso directo tanto en el menú de programas como en el escritorio. Lo pongo en el lugar por defecto, vosotros lo podéis cambiar e instalamos. Nos va a pedir ahora permisos de administración, o debería. Ahora nos los pide. Instalamos. Finalizamos y ahora vamos a abrir el editor para enseñaros a utilizarlo. Lo interesante de este editor, como os dije, no es el código Java que vamos a crear con él, porque esa parte del editor ya la tenemos con NetBeans, ¿vale? Lo interesante es las facilidades que nos da a la hora de comprender la creación de objetos. Bueno, ahora tenemos esta participación. Ya sabéis que a mí no me gusta compartir los datos para participar en mejorar el software. Otras veces sí lo hago, pero ahora no lo voy a hacer. No, gracias. Y vamos a crear nuestro primer proyecto, tal y como hacemos en Java. Elegimos dónde lo vamos a crear. Yo lo voy a crear directamente en el escritorio, en una carpeta que tengo que se llama Alberto. Le voy a crear una carpeta que se llama temporal. ¿Vale? Y aquí voy a llamar al proyecto vector, porque voy a repetir el proyecto del vector. Una vez tengo dicho proyecto, voy a crear una nueva clase. Fijaros que en Java teníamos a la izquierda el proyecto, el paquete, y después creábamos la clase, y aquí creamos en el proyecto directamente la clase. Este editor es un editor simplificado. En todos los lugares veréis que es o dice IDE for Beginners, pero la verdad que para lo que necesitamos hacer es suficiente y es un IDE bastante completo. Tenemos aquí cosas que aún no conocemos o al menos no hemos hecho de forma práctica, como son la clase abstracta, la interfaz, la prueba unitaria y el enum, que sí lo conocemos. Nosotros vamos a crear una clase normal que vamos a llamar vector 3D y vamos a ver que nos aparece aquí una clase que está sin compilar, por eso tiene estas líneas. Y vamos a crear el código. Veis que aquí tenemos un código. Estos son los comentarios que esta semana, a ver si da tiempo a que lo explique, si no la semana que viene. La versión, habitualmente se trabaja con versiones, yo voy a poner la 1.0.0 y tendría que escribir aquí una descripción de este proyecto. Como es una clase de ejemplo con finalidad didáctica, no lo voy a hacer. Fijaros que por defecto ya nos crea las variables de instancia que nosotros llamamos atributos con la visibilidad más restrictiva. A nosotros nos interesa ya, como explicamos para la parte del vector, nos interesa en este caso que sean protegidas para poder acceder a las variables desde la clase hija que vamos a crear, que va a ser el vector de dos dimensiones. Además, siempre nos crea un constructor vacío, que bueno, que sí, que está vacío, pero a nosotros no nos va a interesar, tal y como lo define BlueJ por defecto, sino es que nos va a interesar crear el vector 3D que nos permite especificar las coordenadas. A ver si consigo poner, que ahora no encuentro, para cerrar el corchete. Copio y pego. Hay que tener recursos. ¿Vale? Y aquí, ¿qué hacemos? Inicializar los valores de los atributos. ¿Veis? Y aquí, como queremos inicializarlo al origen de coordenada, hacemos this 0, 0, 0. Tal y como hicimos en NetBeans. No estamos haciendo nada nuevo, sino que solo queremos explicar cómo funciona este IDE con un ejemplo que va a ser igual. Aquí vamos a crear un
un método que se va a llamar suma y que va a devolver, perdonad, un vector de 3 dimensiones, no de 2, que se va a llamar suma, que va a recibir otro vector de 3 dimensiones, que vamos a llamar v2. Vamos a calcular la suma, int x es igual a la posición x del vector que llama a esta función más v2.x, y va a ser igual a dis.i más v2.i. Todo esto voy muy rápido porque ya lo hemos hecho. Y vamos a crear un nuevo vector 3D, vresult igual a new vector 3D, que va a recibir las coordenadas que hemos calculado y lo vamos a devolver. Podemos compilar en cualquier momento para ver si tenemos errores de sintaxis. De momento nos dice que no. Imaginaros que se nos olvida un punto y coma. De momento BlueJ no nos dice que hay ningún error. En cuanto compilamos lo muestra en rojo y nos dice, oh, se ha encontrado un error. Espera un punto y coma. Lo ponemos y vuelve a compilar. Hasta aquí lo que hacíamos, ¿vale? Recordar que también hacíamos el toString, ese tipo de cosas que no las voy a repetir y que funcionarían igual que en NetBeans. Y para probar en NetBeans creábamos este public static void main que recibía un array de strings que llamábamos argumentos y aquí ejecutaba literalmente lo que le dijésemos. Entonces, podíamos crear un nuevo vector las coordenadas 1, 1, 1 y otro vector con las coordenadas 2, más luego el vector suma, etcétera, etcétera, y podíamos imprimir, ¿vale? El vector 1. ¿Qué ocurría aquí si compilábamos y ejecutábamos? Lo vamos a ver aquí. Podemos pulsar el botón derecho y ejecutar el main como hacíamos en NetBeans. Ejecutamos el main y nos devuelve una posición de memoria. Si nos acordamos, esto ocurría porque no hemos sobrescrito el método toString. Tenemos que realizarlo. Public string toString, que no recibe nada como parámetro. Y que va a devolver una string que llamamos human readable string y que va a ser igual al paréntesis, coma, y aquí podríamos seguir. Esto alguna vez ya lo habéis dicho. Pero como no nos gusta salirnos, y fijaros que el BlueJ nos lo pinta así, escribimos en una nueva línea porque es la misma sentencia hasta que no ponemos punto. Compilamos de nuevo. No hemos devuelto la string que hemos creado. Fijaros que este editor no tiene autocompletado, o yo no lo he configurado. Ahora sí que la clase ha compilado, vamos a ejecutar de nuevo el main y podemos realizar lo mismo que realizábamos antes, el vector 1, que es 1, 1, 1, y podríamos realizar el vector suma, imprimirlo, etcétera. Sin embargo, eso sería replicar la funcionalidad que estábamos haciendo con NetBeans y nosotros queremos un enfoque un poco diferente. Bueno, cada vez que ejecutamos tenemos que limpiar la consola si queremos borrar lo anterior, si no nos guarda las ejecuciones. Pero ¿cuál es la diferencia o qué es lo interesante de BlueJ? Que permite crear vectores, objetos de tipo 3D, donde ponemos la plantilla y creamos el vector 1, 1, 1, creamos el vector 2, 2, 2, y fijaros que le damos valor a los atributos. Como estos atributos son protegidos, no podemos darle otro valor. No podemos, porque lo hemos cerrado nosotros al darle una visibilidad restrictiva. Si los hiciésemos públicos, sí que podríamos. Y ahora nos permite llamar a los métodos desde aquí. Y dice, oye, ¿qué tal si sumamos el vector 1 con el vector 2? Lo hemos llamado vector 3D2. Pues vamos a utilizar ese vector 3D2. Uy, me equivoqué. Vector 3D2. O nos ha devuelto otro vector que podemos inspeccionar y que tiene la suma de los dos. Y que fijaros
que está. Si quisiésemos crear la herencia y crear ese vector de 2 dimensiones, podríamos crearlo. Fijaros que BlueJ nos permite crear la herencia mediante un clic de ratón, pero nosotros tenemos que aprender la sintaxis de Java, por lo que podemos entrar aquí, poner el extends vector 3D. Tenemos que borrar todo esto, o al menos la variable x, porque no puede heredar y llamar a una variable igual que el padre, esa variable x nos daría error. Y fijaros que aquí a la izquierda ya nos ha pintado la herencia, como hemos aprendido en el UML. Podríamos compilar, tendríamos el vector y aquí podríamos replicar todo el código que hicimos del vector de 2 dimensiones, ¿vale? Crear el constructor que va a poner la tercera dimensión a 0, crear la suma y devolver un vector de 2 dimensiones, crear la multiplicación de un vector de 2 dimensiones, etcétera, etcétera. Y esto es lo interesante de BlueJ. Fijaros que cada vez que compilamos una clase nos elimina los objetos que teníamos y si queremos crear de nuevo vectores de 3 dimensiones o vectores de 2 dimensiones, lo tendríamos que volver a hacer y podríamos jugar con ellos, inspeccionar, ver su valor, etcétera. ¿Vale? Cualquier duda que tengáis me podéis preguntar y yo creo que con este vídeo es suficientemente descriptivo para aprender a utilizar este editor que es BlueJ, que es muy sencillo y que puede que algunos de vosotros os ayude a comprender la programación orientada a objetos.